Matías Ale, soy médico infectólogo del hospital y voy a dar el registro epidemiológico de la ciudad de Rojas. Formo parte del comité de crisis. Tenemos, a lo que va del día de la fecha, un caso positivo, que el paciente es sexo masculino, se encuentra en su domicilio, buen estado general. Tenemos un caso sospechoso, recuerden que estos son hisopados en estudio. Tenemos 35 personas en aislamiento preventivo. Tenemos un caso internado, no de gravedad, es un paciente de sexo femenino de 19 años que está cumpliendo un aislamiento como caso sospechoso. No tenemos pacientes en terapia intensiva. Tenemos un total de hisopados de 88 realizados en la ciudad de Rojas y descartados a la fecha 86. Yo creo que ahora lo más importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros hemos formado un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo está destinado a una red de los contactos estrechos, es decir, que apelamos a la buena voluntad de la gente. Tenemos el seguimiento, por un lado, de todos los contactos estrechos, que lo que buscamos es que se vuelvan sintomáticos para poder hisoparlos y se rotularían dentro de un caso sospechoso. Por lo tanto, eso lo maneja un grupo. Por otro tanto, vamos a tener otro grupo del cual está llamando a la gente para ver si tuvieron o no contacto estrecho. ¿Qué es un contacto estrecho? Vamos a recordar el concepto de contacto estrecho porque ha llamado mucha gente y ha dicho que me crucé en tal parte y me rocé codo a codo. Eso no es un contacto estrecho. El concepto de contacto estrecho es aquella persona que ha estado a menos de 2 metros, más de 15 minutos y sin el uso de tapaboca, en un lugar cerrado, que es donde tenemos la mayor cantidad de contagios. Pero son conceptos que hay que tenerlos en cuenta. Lo otro que quiero, y apelo a la buena voluntad de la gente, es no minimicen los síntomas. La autodenuncia tiene que ser desde el primer momento en que aparece algún paciente sintomático en la ciudad. Uno no puede minimizar los síntomas, así sea un resfrío común, tos, dolor de cabeza, si aparece pérdida de olfato, alteración en el gusto, por favor llamen a los médicos en red. Y ahí mismo, instantáneamente, lo que se hace es el médico de red lo capta y lo pasa a los médicos para la búsqueda de ese contacto y lo rotulan o no si es un contacto estrecho. Medidas de prevención y recomendaciones, eso es lo que tenemos que hacer mucho hincapié. Recuerden, dentro de la prevención, la distancia mayor de 2 metros, el lavado continuo de manos, el uso de tapaboca, preferentemente en los lugares cerrados, airear bien, ventilar bien, y las recomendaciones, aprendamos de las otras ciudades que nos han dejado ejemplos. Recuerden que, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que se han infectado en ciertas ciudades han tomado mates. Así que, por favor, apelo a la buena voluntad de la gente de que empecemos a decir no al mate, no a conglomerar, no a encerrarse en lugares con 10, 15, 20 personas, porque sabemos que si aparece una persona ahí adentro que tosa o esté infectada, pueden ser varios los contactos estrechos, por lo tanto se pueden transformar ya de contactos estrechos asintomáticos cuando aparecen síntomas. Recuerden que es una enfermedad de contacto. Hablamos de un virus respiratorio, pero que se contagia por contacto. Mayor contacto, mayor infección. Bien, eso por lo pronto. Y quiero recalcar algo. Este paciente ya lleva casi 10, 11 días. El viernes 31 sería el alta de este paciente. Este paciente cursó con una infección leve, que si nosotros vamos por protocolo no requiere de nueva PCR, no requiere de nuevo hisopado para volver a reincorporarse a su vida normal. Quiere decir que el paciente el día 1 de agosto se va a reincorporar a su vida normal y a su rutina normal sin ningún riesgo de infectividad. Quiero que quede más que claro. Nosotros tenemos estudios que avalan que el paciente, más o menos al día 8, 9, si uno le hiciera un nuevo hisopado,
y se cultivaran esas células, se sabe que el virus no crece. Por lo tanto, si no hay virus que crezca, no hay forma de que contagie. Pero las PCRs pueden durar hasta 2 o 3 meses positivas. Entonces, no podemos depender de una PCR para darle el alta a los casos leves o moderados. Distinto es el seguimiento del paciente que está internado con una infección grave o que tenga una neumonía. Ese paciente sí al alta tiene que se tiene que hacer una nueva PCR. Pero por favor, quiero que quede claro, porque ahora van a jugar un par de cosas que es la palabra discriminación. Es decir, todo el mundo va a querer como discriminar. Y les digo que la verdad, les digo lo mismo que digo en Salto. El coronavirus vino para quedarse. Entonces aprendamos a convivir. ¿Y cómo vamos a tener que convivir? De la forma en que les hemos enseñado. Prevención, y ustedes ya lo saben. Es decir, repetimos siempre lo mismo. La distancia, el lavado de manos y el tapaboca. Si usamos esto, no vamos a hacer contactos estrechos, si los usamos correctamente estas medidas, y evitamos así los contagios. Gracias. Esto es así. En realidad, dentro de los 35 sale de los 2 casos, porque hay un caso sospechoso del cual también tiene 11. Una vez que se detecta el caso, instantáneamente se hace un interrogatorio de ese paciente. El mismo paciente dice, bueno, yo he tenido contacto con tal, he ido a tal, he hecho tal. Bien, perfecto. Nombres, apellidos, teléfonos, dirección, ¿la tiene, no la tiene? Bien, perfecto. Por eso, atrás de todos nosotros hay un grupo de trabajo trabajando con respecto a esto. Todos los teléfonos, y ahí se empieza a llamar. Entonces, nosotros en este momento tenemos aislado al caso sospechoso, al contacto estrecho, y les cuento que también hemos aislado al contacto del contacto estrecho, que en muchos lugares no se hace eso, pero nosotros hemos decidido hacer eso para prevención. Entonces, vamos a ir resolviendo las altas de cada uno con respecto a cómo se vayan manejando en línea de síntomas el contacto estrecho. ¿Estamos? Vamos a día 10 más o menos, y los contactos estrechos están asintomáticos. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno, pero tenemos que esperar, porque el periodo de incubación de este virus, el mayor periodo de incubación son 14 días. Entonces tenemos que esperar. Por eso el aislamiento, si bien provincia dice 10 días, esa es otra de las cosas que también hemos dispuesto en el comité, respetar lo que se decía antes, 14 días. 27 de fiebre, que no llegaban a ser fiebre. Se aisló, digamos, la cantidad de casos estrechos que tuvo, digamos, si estuvo en aislamiento, ¿por qué son tantos? Es justamente por esto que decís de que se aislaron, digamos, a más de lo que se tendría. Claro, por supuesto. Es una medida de prevención extendida que se hace. Y no en todos los lugares lo hacen, ¿eh? Les aclaro, es una forma de trabajo planteada desde el comité. En otros lugares esperan incluso que el contacto estrecho se ponga sintomático para actuar. O esperan que el sospechoso sea positivo para actuar. Otra pregunta con referido a esto. Estos casos que digamos, que tuvieron contacto estrecho, ¿fueron antes de que él estuviera, digamos, en la primera consulta del hospital? El contacto estrecho que tuvo en esta... Los contactos estrechos, sí, vos tenés que partir de la base. El primer contacto estrecho de él, ¿quién es? La familia. Sí. ¿Estamos? O sea que desde que él viene desde el lugar que haya venido, el primer contacto estrecho es de la familia. Y después, a medida que van pasando los días, uno va agregando, porque hay gente que se ha reportado, decir, yo tuve contacto con tal. O sea, en el primer caso uno siempre es como que aborda en forma abundante todo. Después uno se va dando cuenta que la cosa va cambiando, y por eso es el concepto de contacto estrecho. Tenerlo muy en cuenta este concepto, porque tocarse o rozarse el codo no entra dentro de una definición de contacto estrecho, ¿no? Esto significa que estos contactos estrechos también estarían dados de alta más o menos en la misma fecha que la persona infectada. Lo vamos a ir evaluando, sí, por supuesto. Lo ideal sería que cumplan no menos de 10 días, no menos de 10 días. Pero lo bueno de todo esto es que tenemos un grupo de trabajo en el cual tenemos médicos llamando al sospechoso,
al COVID positivo, a los contactos estrechos y a los contactos del contacto estrecho. Es decir, continuamente un seguimiento para ver si alguno de ellos presenta síntomas. Y ahí está la importancia de este trabajo ampliado.